Una mujer estudiante extranjera en la Soborna tiene como tarea escribir un cuento a la manera de Perrault. Si lo logra o se acerca apenas, se lleva un premio. El relato que escribe es sobre un hombre con un sentido alegre de la vida que llega silbando a una habitación y para su sorpresa y alegría nota que una presencia misteriosa lo acecha. No puede ver nunca de quién se trata, pero sabe que ama esa presencia. María Luisa Bombal resuena en un español afrancesado en el auditorio de clases. ¿Por qué es usted tan trágica? Añade Ferdinand Strowski, profesor del curso, entregándole el primer premio. Ella no responde nada. Lo que sí hace, es escribir años más tarde su primera novela, publicada en 1934 con una protagonista, esta vez, en su propio idioma y propio país, porque para ella Chile y Argentina se sentirán como uno solo, pero el premio, esa vez, no llegaría. Y hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura hablaremos de la inmortal figura de María Luisa Bombal, a razón del libro que están viendo en pantalla. María Luisa Bombal hacia una poética del silencio de Gabriela Alburquenque, libro editado por Catalonia. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta conversación con el podcast. Muchas gracias a ti, Humberto, por la invitación y por el espacio. Y hablar de primera en esta entrada, en tu encuentro, como la joven Gabriela, con este primer encuentro con María Luisa Bombal. ¿Cómo se da eso? Mm, Bueno, esa parte que leíste es bien bonita la anécdota porque en el fondo es algo que la misma Bombal cuenta. Podemos acceder a su voz contando esta anécdota. Hay una entrevista en YouTube muy encontrable, eh, donde además cuenta también cuál es su signo, el zodiaco, tira unas opiniones respecto a eso, muy relajada y muy distendida. Y hay algo muy bonito en esa anécdota que me parecía que era necesario rescatar, que tiene que ver con esa Bombal estudiante, y de ahí viene un poco también mi vínculo con ella. Eh, este libro es mi tesis de licenciatura de literatura, por lo tanto, responde un poco a inquietudes que yo tenía mientras era estudiante. Tenía claramente una fijación con la Bombal. Me aparecía y la trataba de meter también en todo. Como ramo de literatura chilena, voy a hablar de Bombal. Ramo de guión audiovisual, voy a adaptar una cuestión de Bombal. En el fondo tenía que ver con responder un poco a intereses míos el apego, que era un apego que también venía como de un mito propio en mi propia historia con la literatura de cómo leí por primera vez a Bombal y lo que me causó, que yo pienso que tiene que ver con esta anécdota en ella de esta sorpresa que entrega un silencio, ¿no? No llega una respuesta porque estáis tratando de procesar. Y en mi primera experiencia de lectura con la Bombal, que fue La Última Niebla, yo un poco quedé bien en shock, quedé entre que conmovida y también ansiosa quizás porque hay algo de lo que nos causa temor que también nos gusta. Lo que me causaba temor en ese caso es que yo era muy chica y estaba leyendo un libro que hablaba mucho de sexo y estaba muy focalizado además en la experiencia de las mujeres. Eh, Como a esa edad yo no había accedido a ningún tipo de lectura de ese tipo, no tenía idea que podía encontrar eso en la literatura, digamos. Entonces, todo este trabajo con la Bombal viene también un poco de leerla, por un lado en mi vida, por lo tanto, Álvaro Izama en algún momento dijo que era como, eh, nada, como una obsesión mía, en el fondo, como estoy llevando a cabo una investigación tomando una figura, porque en el fondo no puedo soltar la obsesión con ella. Me parece que la literatura de Bombal da para eso, da para una obsesión con su estilo, con su método, con lo rigurosa que es con la palabra, con el lenguaje. No hay ninguna palabra que esté ahí que sobre. Eh, entonces, nada, viene un poco de ahí, como ese interés desmedido en la obra de una escritora que me parece que, además de fundamental, inquebrantable y todo aquello, es también muy importante para la literatura chilena y para entender qué es lo literario. Y resulta interesante cómo lo abordas respecto de esa ceguera por parte nuestra, ya que la Bombal queda de alguna forma fuera del canon masculino, siendo demasiado vanguardista para su época y de una forma silenciada
por ese ti joven respecto de cómo abordaba ciertos temas. Y hoy como en 2024, cómo lo estamos descubriendo o redescubriendo cada uno de nosotros. Ujú. Sí. Claro, me parece que ahí hay como hay un acto de revisión muy propio de la crítica feminista, un gesto, ¿no? Como el ir hacia atrás, ver la historia y poder leerla con ojos nuevos, eh, que también responde mucho a cuando se escribió esto, que fue en 2019, un periodo de muchas tomas feministas, por lo tanto, revisiones bibliográficas, cosas de esa índole, que me interpelaban a mí, digamos, también. No solamente se trata de que yo venga a decir acá que no es lo que estoy haciendo por lo demás, hemos leído Mala Bombal, tenemos que leerla de otra forma, sino que me parece que es una obra que no se puede abarcar no se puede agotar en una lectura, digamos. Es una obra que exige lecturas, es una figura además como escritora que exige mucho. La Bombal es súper contradictoria en sí misma, como políticamente hablando, ¿no? Es una mujer muy conservadora, pero que en la escritura se deja ir, digamos, y puede ser leída hoy o recuperada por muchas feministas que encuentran que, no sé, El árbol es un cuento que efectivamente dialoga con lo patriarcal de la época, con la salida de de ese mundo patriarcal, ¿no? Como con la negación a ciertas obligaciones, mandatos. Entonces me parece que tiene que ver también con eso, como con el acto de revisar, pero también como proponer la ampliación de las lecturas, más bien, que decir corregir, porque me parece que también lo que se ha hecho con la bombala a lo largo de la historia es efectivamente leerla. Y quizás en ese gesto mío de también silenciarla cuando chica, actúa también algo propio de su literatura, que es que viene a resquebrajar un poco el mundo, como viene a ser un choque también que nos impide en una primera lectura simple poder situarla, poder entenderla, categorizarla, se nos escapa, no hay categoría que le rinda, digamos, y eso me parece que es muy, muy interesante. Y resulta también una forma de poder tomarla como toma esta primera parte del libro, es como esa comparación de la Bombal escritora y, y la Bombal del perfil construido en la película de Marcelo Ferrari, Mm, donde está más esa mujer, donde de alguna forma se toma más las polémicas de la Bombal, más que la escritora como tal. claro, claro. A mí me llama mucho la atención, no, esto no, tampoco se trata de ir en contra de Ferrari, sino más bien el mito, como lo que podemos sacar de esa película, más aún si la comparamos a una como Neruda, por ejemplo, donde efectivamente podemos ver un vínculo, no sé, el intento por mostrar este vínculo con la literatura, y en el caso de la película de Bombal, a mí me parece que deja muy bien ver el tratamiento que le hemos dado a su figura, donde no podemos distanciar vida de obra. Entonces, si se habla de la última niebla o respecto a los deseos de las protagonistas de sus cuentos, siempre se llega, por ejemplo, al mito de Eulogio, ¿no? Como al mito de la tragedia, al mito del desborde, al mito de lo que está fuera además de la literatura. No es que Bombal haya escrito un cuento de Eulogio a propósito de eso, por lo tanto, es algo que hacemos nosotros, digamos, al imponerle también a su literatura un panorama que me parece más bien ético por el hecho de ser escritora. Cuando estudiaba literatura, algo que nos preguntábamos mucho era justamente por qué no sabemos todas las vidas de las escritoras y no conocemos la vida de los escritores, o al menos no tenemos más presente el mito trágico del escritor que es borracho, que se suicida, pero sí en el caso de Virginia Woolf, de María Luisa Bombal o de Safo incluso, tenemos estos mitos trágicos que un poco vienen a quitarle potencial de alguna manera a la obra por cuestiones meramente éticas. Y que además desvían el foco de atención, ¿no? Como no estamos hablando del trabajo de la Bombal, sino de su vida. eh, Me parece, en esa película hay una frase que es, todo es una tragedia aquí, que creo que encierra muy bien este mito, ¿no? Como una mujer que grita eso en un momento público, está en un museo, me parece, en una como inauguración de su marido, eh,
Y nada, me parece que también es como una mitificación muy anclada a nociones de género que son súper sexistas. Y en alguna parte donde también asocias perdón, donde citas también a Virginia Woolf y con su libro El cuarto propio, Mm, sobre todo donde se da esos conceptos o las bases de cómo se puede ser escritora, donde tienes que tener los recursos y un lugar donde poder ir, el cuarto propio. Eh, claro, y en el fondo también María Luisa Bombal también es hija de su tiempo y donde los recursos los tiene, pero claro. también es hija de su tiempo respecto de que el contexto no la hace destacar a pesar de su propia literatura. Claro, claro, sí. O sea, a mí me parece que el caso del Premio Nacional, por ejemplo, que es algo que además vuelve todos los años, ¿no? Cuando van a dar el Nacional de Literatura o cuando se habla del mes del libro, aparece una nota que habla de María Luisa Bombal y el fracaso literario, digamos, por no ganar ese premio, que me parece que es muy injusto, porque es un premio. No es la muerte de su literatura, no implica nada más que una validación efectivamente simbólica, que en el caso de Bombal no llega nunca, ¿no? Como pasan 5 nominaciones y a Bombal no le dan ese premio, todas las entrevistas que le hacen se volcan a ese tema, y digamos, se empieza a mostrar ya un poco chata también, a maldecir, invocar a Dios y digamos, aparece una Bombal un poco más errática respecto a eso, eh, que también solo responde a esa exigencia de tener que ganarlo y que las tenía todas para ganar, ¿no? En el año en que las tenía todas para ganar, que se piensa así, al menos desde las lecturas que le han hecho el caso o de la crítica, que fue el 73, la Bombal efectivamente era una escritora aburguesada, ¿no? Burguesa, conservadora, pinochetista, podríamos decir, pero que incluso con todo eso a su favor, como puede ser la escritora que represente esto que está ocurriendo, porque además para el jurado del Premio Nacional de Literatura también hubo intervenciones por parte de los militares, ¿no? Como estaba instalada la Junta de Gobierno también ahí. Eh, entonces tenía todas las de ganar, pero digamos en una investigación que sale después de Gómez Bravo, que es a propósito de los premios nacionales, se cuenta que le hacen una entrevista a parte del jurado a este premio y que no se lo dan por alcohólica, como por una cuestión completamente fuera, digamos, de lo literario. Y después el argumento es que, claro, tiene poca obra, que también me parece que es un argumento que se podría repensar, ¿no? ¿Qué es poca o mucha obra? ¿Qué implica eso? ¿Cómo se mide la obra? ¿En cantidad de páginas? Em, entonces, nada, me parece que es muy interesante también desde ahí, como desde ese lugar en que las tenía efectivamente todas para ganar, pero hay cuestiones más grandes, y que tienen que ver con cuestiones de exclusión del panorama crítico a la escritura y la producción de mujeres, más que literatura de mujeres, porque yo no creo mucho en que sea literatura distinta a la que producen los hombres. Solo creo que hay una disputa por la hegemonía discursiva. Entonces, en esa disputa cualquier otro es un peligro, porque es un peligro en tanto se ve como un extraño al que yo soy y al que la literatura nacional quería ser en ese momento, ¿no? Eh, y bueno, nada, como desde ahí efectivamente me parece que es muy interesante lo que ocurre porque Bombal es una de las escritoras que podría haber eh, tenido como todo ese privilegio simbólico, el capital cultural, el hábitus de clase, como su capacidad de moverse en distintos mundos, ¿no? No por nada era muy cercana a Neruda, no por nada era muy cercana a Borges, era una persona que se movía en un mundo literario donde era reconocida, pero en la historia de la literatura y en la historia de la crítica literaria chilena hay un sedazo histórico que no deja de existir, sobre todo en relación a las producciones de mujeres. También tiene esa construcción donde en la parte del Premio Nacional, donde hay una comparación con Juan Rulfo, porque Juan Rulfo también tuvo ese periodo de sequedad literaria, donde por mucho Claro, tiempo no publicó, escribió nada, pero sin embargo el mito en él sí creció, pero en el caso de María Luisa Bombal, el mito como que la hundió más y claro, obviamente no fue parte de los premios. claro. Sí, o sea, y es muy algo que Bombal, pienso yo, tenía muy consciente, porque
En algún momento, bueno, le hacía muchas entrevistas preguntándole también cuándo iba a escribir algo nuevo en ese periodo. Y Bombal murió prometiendo una novela que se iba a llamar El Canciller, y que esa novela, bueno, se supone que existe, que está, habría que hacer ahí una recuperación de su patrimonio, que tiene que ver como con, bueno, lo que siempre ocurre, ¿no? Con la historia de los escritores. Familia que tiene la obra, que no la quiere entregar, o que, no sé, están perdidas, o que la tiene no sé quién, que ya hay derechos que se están viendo, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero Bombal en el fondo inventa este mito también o se ve en la necesidad de contarlo, que es algo que no había hecho antes, nunca había dicho estoy escribiendo unos cuentos, estoy escribiendo una otra novela, pero aparece esta necesidad de tener que decir, bueno, me defiendo, estoy escribiendo. Para el Nacional de Literatura de ese mismo año, Borges le escribe una carta a Pinochet, eh, pidiéndole que le den el premio a la Bombal, que ella lo necesita también porque lee esta pensión vitalicia como una necesidad en el caso de Bombal, como que me imagino que no se explicaba por qué pedían tanto el premio para la escritora o por qué era tan importante que se lo dieran. Y no tenía a lo mejor toda la noción de que era la quinta vez que estaba siendo postulada. eh, y bueno, ahí Bombal también tiene que salir a defenderse. Y dice como que sepa Borges que yo puedo pelear sola esto porque estoy escribiendo. Eh, entonces ahí hay como una cuestión que me parece responde a esto que trabaja Lucía Guerra, que es una de las especialistas que más ha trabajado con la figura de Bombal en Chile, y que tiene que ver con efectivamente la exaltación del mito del escritor en el caso del hombre de Rulfo, que por lo demás tienen igual un meridiano como espiritual sus obras que yo veo que comparten, ¿no? Pedro Páramo podría ser un primo de La Mortajada. Están muy, muy relacionados, muy emparentados. Y en el caso de la Bombal, por otro lado, la no producción quiere decir también como el quitarle el oficio, ¿no? Ya no es escritora, hasta el momento en que publicó fue escritora. Si no escribe y no produce, no está como cumpliendo con eso, por lo que además está peleando en su propia época, ¿no? Con volver más sólido el terreno para las escritoras, porque justamente es un oficio que en el siglo XX se empieza a dar más fuertemente en Chile, pero que hasta ese momento era inaudito, po. No había grandes mujeres escritoras en Chile reconocidas al menos, o no había una pertenencia al campo cultural como la tenían los hombres. También citas una frase del mismo Alón donde se lamenta del perdimos a la Bombal porque no la reconocimos en vida. Mm, sí, sí, bueno, y además ahí hay algo interesante que se me había ido, pero que es que Bombal, como pertenecía tanto a estos círculos intelectuales, era muy cercana a estos críticos. Y a mí me parece que hay como una línea de afectos que corre igual, pero que en el trabajo crítico y teórico no está. O sea, bueno, Alone también debería haber hecho algo con la obra de la Bombal si es que quería que la reconocieran, ¿no? Esa es la labor del crítico, esa es la labor de los críticos, de la crítica. No es nombrar para que se vendan más libros, sino tratar de situar en la tradición literaria ciertas obras que merecen tener palabras que las traten de abarcar, al menos para que se haga un puente hacia la lectura de la obra y se masifique efectivamente, pero que también tiene como un gesto de pertenencia a una historia de la literatura chilena, a una tradición de la literatura chilena. Eh, pero claro, en esa cita me parece que también aparece algo muy cruzado por los afectos. Creo que nombra también a Juan Emar, ¿no? Como el pago de Chile, estas dos cumbres de la literatura, de la narrativa chilena, que no son reconocidas, que no van a tener quizás reconocimiento, porque en el fondo, a pesar de él no mismo cumplir con esta idea de, bueno, critica a la Bombal tú también, eh, a pesar de no cumplir con eso, él sabe que no figurar en lo crítico, que no haberle dado premios efectivamente, que el reconocimiento no llegue, va a tener a lo largo de la historia un efecto, ¿no? Como se va a dejar de leer efectivamente a Bombal como alguien fundamental, o se va a empezar a leer a Bombal desde un punto de vista que no responde tanto a su obra, que es lo que a mí me parece que ha estado pasando más, no como esta cuestión que ocurre en la película de Ferrari, pero efectivamente como que me parece que él sabe leer,
que lo que va a ocurrir acá es algo de no vuelta atrás también. Porque está al tanto de las herramientas y de los efectos de esas herramientas del crítico. Pero yo pienso que a pesar de todo, a pesar de premios, más premios o menos premios, yo creo que hay un reconocimiento, no sé, cómo existe la justicia de los hombres y el otro es la justicia divina, y que en esa justicia divina la Bombal sí es reconocida. De hecho, estamos hablando nosotros, tú dedicaste una investigación completa a su figura, hay hay investigaciones hablando de la Bombal, se sigue leyendo de alguna u otra forma a Bombal y a Juan Emar también, pero nos vamos a enfocar en María Luisa. Eh, Existe ese reconocimiento, donde el premio nacional, sí, muy bonito, pero es un premio al final, fin, y se va a seguir leyendo, se le otorgue o no. Ujú. Sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, a mí me parece que esto también es una... O sea, yo estoy también metida más en la pelea de, más que visibilizar el trabajo de la Bombal, me interesa como validar el hecho de que efectivamente ella es una autora canónica, que es muy leída, que tiene un público bien importante, como, digamos, hay actividades de la Bombal y la gente va, al menos hay un reconocimiento a su nombre, a su figura, a su legado, pero fuera de eso no es menor que lo que ha hecho la crítica, la investigación, los estudios literarios dejan ver también esta constante recuperación que se siente un poco injusta, ¿no? Como el mismo hecho de darle tanta preocupación a esto se vuelve un impedimento para poder abrir las lecturas, digamos, a la obra de Bombal y situar no solamente la idea de la recuperación de su figura, que es también lo que a mí me interesa como tratar de remover, preguntarnos un poco más también, bueno, ¿cuál es mi idea de canon? Si el canon tampoco es lo que nos han dicho, esa idea como fija de ciertas lecturas que están en algunas mallas, eh, o más bien nombres que son más populares, como hay disputas activas, pero también somos lectores activos para poder leer ese canon. Em, entonces me parece que sí, que definitivamente hay un interés también en Chile por la figura de la Bombal. Es una escritora que por este mismo mito atrae mucho, porque es una figura súper conflictiva, efectivamente. Súper conflictiva a nivel, se hacen memes de la Bombal que podrían apelar a cierta ironía con su vida y obra, justamente. Pero así de cotidiana está, ¿no? Como a mí me llegan siempre, mis amigos me están mandando memes de la Bombal, y me parece que ese es un buen gesto para saber, bueno, sí, está súper activa en el, como colectivo nacional. Pero fuera de eso, igual siempre estamos yendo como al mito de la tragedia de la bomba, más que a, por ejemplo, lecturas a Las Islas Nuevas, que es un cuento que a mí me encanta y que lamentablemente no ha tenido mucha lectura crítica que trate de desmenuzarlo. Es un cuento súper interesante, es un cuento donde a mí me parece que aparece otra Bombal, una Bombal que narra en La Pampa, una Bombal que se hace cargo de quebrar la realidad desde un lugar que no es igual al que recorre mientras escribe La Última Niebla, ¿no? Que es el que se lee como más surrealista o más del realismo mágico, o neorrealista, como lo pensó Goethe. Em, pero bueno, eso. Sí, pienso que es una figura que es inagotable. Eso me parece muy interesante también. Creo que también puede ser eso, ¿no? Como el hecho de que sea inagotable hace que cada cierto tiempo vuelva, y se convierta efectivamente como en un fantasma que viene a ser la lectura de Bloom del canon, como un fantasma literario que nos persigue, muy similar también al del que hablaba Julieta Kirwood, como un fantasma recorre las calles y el feminismo. Me parece que también puede ser un fantasma recorre la literatura y es la bombal cada cierto tiempo, quebrándolo todo, que es también lo que hace su prosa. Conversamos con Gabriela Alburquenque, autora de María Luisa Bombal, Hacia una poética del silencio, editada por Catalonia. ¿Qué podéis decir de nuestra invitada? Gabriela Alburquerque edita, escribe e investiga, es directora de revista Origami. En 2021 fue reconocida con el premio Roberto Bolaño por su novela Aviso de Demolición
la cual en 2023 fue finalista del Premio Municipal de Literatura de la Municipalidad de Santiago. Desde el 2020 trabaja como ayudante de la investigación a cargo de Romina Pistacchio, Mujeres Críticas, en la que estudian a una serie de mujeres críticas literarias chilenas que iniciaron sus estudios en la década de los 60 y cuyo trabajo ha contribuido a modelar el campo intelectual chileno. En 2022 fue reconocida con el premio de la Cátedra de Mujeres y Medios por su tesis Hacia una poética del silencio, estética y política en María Luisa Bombal antes. Y aquí hablar del camino editorial. Fue tu tesis galardonada y que termina siendo este libro. Sí. ¿Cómo se dio ese camino? Uy, bueno, yo estudié literatura creativa, que ya es una apertura en cómo se estudia la literatura en Chile. Entonces tenía la opción, por ejemplo, de hacer tesis creativa, una novela, un libro de poesía. Y como yo quería hacer una investigación, eso fue tratado igual como un ensayo más que como un ensayo netamente académico. Un ensayo que se permite igual la duda en la palabra, la repetición, una oralidad quizás, como un lenguaje que fuera posible de ser leído, pero también porque, no esto porque yo pensara que se iba a publicar, sino más bien porque era como una cosa que se aprendía en la escuela de literatura creativa, ¿no? Como siempre estamos escribiendo para otros, no necesariamente solo para nosotros mismos. Em, y el proceso fue que yo postulé a este premio por recomendación de un profe y nada, luego me lo dieron, hablé con Editorial Catalonia y hicieron ellos una primera como devolución del libro para que yo pudiera revisarlo efectivamente. Y ahí, no sé, voló un primer párrafo que era más como biográfico, borré algunas cosas que eran como más propias de una tesis académica justamente. Y en el fondo así fui tratando de editarlo, pero tampoco pasándolo a llevar mucho más allá de lo que era la investigación misma porque ese era el acuerdo igual, ¿no? Como yo sigo investigando y sigo trabajando en terrenos que tienen que ver con la investigación académica en literatura, por lo tanto, se han actualizado también mis lecturas de este libro. Eh, Esto es como decir que una está en contra de lo que escribe siempre después, pero porque no dejamos de estudiar y no dejamos de aprender cosas y no dejamos de reescribir, además. Pero el libro responde muy bien a ese producto que fue en 2019-2020 a fines de año, principio del 2020. Por lo tanto, las ediciones son igual mínimas. Hubo una edición también por parte de Catalonia, obviamente. Y el trabajo, yo creo que más interesante fue el de montaje de la portada, porque en el fondo ahí tuve la opción también de poder dar una opinión respecto a qué foto íbamos a usar de la Bombay. Y a mí me parecía, había otras opciones, pero me parece que esta foto en particular es una foto muy de autora de la Bombay, no es una foto íntima, no es una foto que apele como a otro tipo de performance que no sea la de la escritora. Una escritora que mira fijamente a la cámara, que está como muy derecha, muy bien parada, una foto claramente de estudio, mientras que, por ejemplo, había otras opciones que eran fotos más íntimas, que son estas fotos que se sacó en Viña, como cerca de acantilados y la playa, que son preciosas sin duda, pero que creo que también es más bonita verlas en otros lados, ¿no? En su obras completas hay algunas, en Memoria Chilena hay otras, es como bonito también hacer esa búsqueda y acceder a ese perfil por otro lado. Entonces eso. Y hubo un cambio también de nombre, pues, como en la tesis tenía un nombre muy de tesis, que era este formato como el título, dos puntos y como la profundización de ese título. eh, y eso, como una cuestión igual bien superficial, pero con harta rigurosidad. Y a tu juicio, quien quiera entrar en la literatura de María Luisa Bombal, por ejemplo yo, ¿qué me Ujú. recomendarías? ¿Dónde debo abordar a la Bombal primigenia? Y de ahí conocer a la figura completa. A mí me gusta mucho hacer lecturas de obra ordenada, como el primer libro que publica La Bombal es La Última Niebla, y me parece muy interesante
y lindo poder acceder a esa primera publicación, como, bueno, así entró la Bombal al campo literario. Esto fue lo que todos leyeron y dijeron María Luisa Bombal, como en la anécdota de la Sorbona. Me parece que ese es un buen ejercicio, como tratar de seguir el trayecto que la misma escritora da, porque en el fondo nos permite acceder también a cómo va mutando su literatura en el orden de escritura. Nos da su trayecto mismo. Pero también diría que me parece muy interesante justamente este cuento Las Islas Nuevas. Lo escrito de Bombal está en acceso libre. Una busca La Última Niebla PDF y aparece. Más allá de que efectivamente hay libros que pueden comprar, las obras completas, por ejemplo. Pero a mí me gusta mucho pensar en lo bonito que es leer la obra separada, no en una obra completa, no es por ir en contra de las obras completas, porque además tienen la investigación de la Lucía Guerra, que es increíble, o sea, la recomiendo mucho, pero poder leer, por ejemplo, La Última Niebla en su primera edición solita, y después ir y leerte un cuento, y después ir y leerte La Amortajada solita, nos da una experiencia de lectura distinta que permite ir cerrándola también. En una obra completa está todo junto. Entendís ese conjunto como un todo. Y la obra de Bombal efectivamente es muy coherente, su estilo es súper reconocible, tiene como palabras de la misma familia, digamos. Sus protagonistas podrían ser también familiares, sus paisajes, sus fijaciones, pero si llegáis de a uno a los libros, a los cuentos, podéis ver también que es un todo en sí mismo y eso es muy bonito. Entonces yo recomendaría mucho partir siempre con La Última Niebla y ahí ver, porque en realidad pasan cosas también, como que una puede leer La Última Niebla y después decir, chuta, ¿habrá alguien escrito algo de esto? Y te topáis con que Sole Bianchi escribió algo justamente de La Última Niebla, que es muy interesante, que habla mucho del silencio, que tiene que ver con esta como prosa de la Bombal que es muy interesante en su sintaxis, en su modo de concebir los silencios justamente, las imágenes, las pausas, los signos de puntuación. Entonces, nada, es como un trayecto y después puedes, no sé, querer ver la película, por ejemplo. Creo que la cuestión es también tratar de seguir los impulsos con esta autora. Es una autora que es bien exigente, por lo tanto es rico leerla también desde un plano donde haya cierto placer y no puro estudio. ¿Y qué sensación te deja a ti con esta tesis transformada en libro y publicado en formato papel, en ebook, tanto en librerías físicas como digitales? Nada, yo estoy muy contenta, obviamente. Yo creo que nadie cree que va a publicar su tesis de pregrado, por lo tanto, también muy nerviosa a veces. Implica como darle vida a una yo que pensaba cosas hace muchos años también. Pero es bonito eso, es bonito también pensar que yo cuando empecé a escribir esta tesis, lo que más quería quizás era que si había por ahí estudiantes como yo que querían acceder a libros que trataran la figura de la Bombal de manera más completa, los hubiera, sin desmerecer los otros trabajos que hay. Como que es muy bonito también ver eso, la posibilidad de que efectivamente si alguien quiere hacer una tesis de Bombal va a poder encontrar toda esta investigación que además escapa a veces de la Bombal porque justamente me parece que es un caso para poder mirar otras cosas. Y es un libro que tiene que ver también con mi interés por las historias de las mujeres, cómo se fijan, el tratamiento de ciertas cuestiones de género, la lectura efectivamente de canon contra canon. Y por otro lado, esta cuestión del silencio, que me parece que es muy decidora para poder tratar y abordar la obra de una escritora como la Bombal. Así que bueno, muy contenta. En los minutos que nos quedan, Gabriela, quiero darte las gracias por el tiempo, darte las gracias por el libro, porque yo creo que para quien no es lector o ha oído hablar o ha oído a la pasada oír el nombre de María Luisa Bombal, esta creo que es una buena entrada. Lo digo desde el lector absoluto, absoluto en todo caso. Ujú. Es una buena entrada como para conocer la figura, para conocer sobre todo a la escritora, más allá
la vida polémica y Claro. etcétera. Conocer a la escritora, entrar en la complejidad misma, en la cabeza de la escritora María Luisa Bombal, y que está tremendamente accesible en su escritura, sobre todo, porque uno lo puede entender, lo puede revisar, puede consultar en otras fuentes. Es un libro, lo siento como un libro de referencia. Es un libro de referencia respecto a la Bombal. Se me viene a la mente también un libro sobre extractos de entrevistas que publicó Alquimia hace algún tiempo, y si no me equivoco, algo que publicó Diego Zúñiga para la UDP, pero que Sí, también el Teatro de los complementan, Muertos. claro, que complementan ese resurgir de que cada vez que pasa el tiempo, muy de vez en cuando, digamos, oye, ¿sabéis qué? María Luisa Bombal, esto. Y ahí aparece algo. Y Ujú. obviamente, bueno, reiterar nuevamente mis agradecimientos por el tiempo, y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto al libro o de lo que quieras. No, Humberto, te agradezco mucho por la invitación, por las preguntas, la conversación. Y el único comentario es leer a Bombal, es una lectura interesante, buena, que quiebra, que hace ver cosas que no vemos, cosas que sí, pero pasamos de largo. Eh, Bombal humaniza mucho la vida desde un punto de vista muy radical para mí. Entonces, esa es como mi recomendación final. Gabriela Alburquenque, autora de María Luisa Bombal, hace una poética del silencio, editada por Catalonia, en conversación con los traficantes de cultura. Gabriela, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.